Bueno, estamos haciendo una grabación aquí compartida con algunos compañeros y, y bueno, estoy haciendo algunos videos para tratar de aclarar un poco temas eh, que se malinterpretan por causa de personas que no tienen conocimiento y se dejan llevar por tendencias, ¿no? Entonces comparten tonterías en redes sociales. Y entre una de ellas voy a compartir pantalla, a ver si se ve aquí. Sí, esta imagen dice, el Israel de hoy no es el pueblo de Dios, es el pueblo de los Rothschild. Sí, fecha de nacimiento, 14 de mayo de 1984. Bueno, lo cierto es que desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de institución, del parlamento, de compra de tierras, de influencia y demás, lo que es el Estado, claro, está bajo control en muchos sentidos de Rothschild, ¿sí? Ahora, si quiere uno, a ver si deja esto, sí, si quiere uno ya irse desde otros puntos de vista, pues no es tan simple como lo quieren plantear, ¿no? Y, bueno, mira, por aquí está, creo que Daniel, no sé si Daniel quiere entrar al grupo, a ver un segundo. Dame un segundo, le compartimos a Daniel por si quiere entrar. Si quiere entrar. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Vale. Sí, entonces, sí, lógico, pues eso en cuanto a lo que es el Estado, en muchos sentidos, evidentemente. Pero, ¿por qué sacan eso a colación ahora? Porque es lo que está de moda, es la tendencia. Si la gente de mente débil, pues se incorpora a cualquier tipo de moda, ¿sí? Y se apunta, sí, como las peleas de perros, las jaurías de perros. Se pelea uno, el otro se pelea, y al final terminan todos como en las películas del oeste. Este le da un puñetazo en el bar al otro, el otro también, al final se dan botellazos, todos se terminan peleando. Simplemente porque tienen necesidad de desahogarse. Y eso es lo que realmente está ocurriendo. A nadie le importa, ni Palestina ni Israel, en términos generales, ¿no? Lo que quieren es encontrar siempre a un demonio y quieren santificar a otros y necesitan, pues, eso, encontrar siempre chivos expiatorios y de esa manera también desahogar sus propias frustraciones, sus iras o sus expectativas, ¿no? Entonces, digamos eso porque ahora está de moda el asunto de Israel, pero si nos vamos a los Estados Unidos es la misma historia. Estados Unidos, ¿a quién le pertenece? A Rockefeller. La dinastía Rockefeller es dueña de los Estados Unidos desde 1780, ¿no? O sea, desde el punto de vista registrado, ¿no? Luego desde 1870, básicamente todo el país está incorporado como una corporación y quien los controla esencialmente es Rockefeller, ¿sí? Si nos queremos ir a España, George Soros es el que está detrás de todo en ese sentido, Argentina. O sea, cualquier parte que tú quieras buscar, vas a encontrar que siempre hay alguien que está bajo control de, de, de alguna otra institución y por encima de todos los países. Casi todos los países están bajo control de corporaciones o están bajo control de dinastías. Pero como en Occidente hacen pensar que existe la democracia, que no es como los comunistas, ¿sí? No es como los rusos o como los chinos o estos musulmanes y su ley sharia. Entonces aquí sí hay democracia. No, no hay democracia, simplemente es un disfraz. Al final es lo mismo, la Unión Europea es lo mismo, le pertenece a las mismas oligarquías. O sea, está bajo control de corporaciones, están bajo control de Rothschild y están bajo control incluso de familias que son muchísimo más ricas que los Rothschild, incluso familias muchísimo más ricas que los Rockefeller, sino que la gente nunca ha oído hablar de ellos. Sí, los Giovanni, todo lo que es la nobleza negra, hay familias de la Iglesia Católica que tienen poder del Imperio Romano, todos ellos simplemente mantienen un perfil bajo, pero pueden tener 3, 4, 5 veces más dinero que el que tiene Rothschild. Entonces, ¿qué fines tienen ellos? Pues lógico, control y poder sobre el mundo. Entonces, sencillamente, ahora la moda es esa, ¿sí? Ahora la moda es
Israel, ahora la moda es Palestina. Hace un momento la moda era Ucrania y Rusia, ¿sí? Y luego estaban otras modas, que si los bichos y las inyecciones que le ponen a la gente para evitar los bichos, que si no, que si el volcán, que si no, que si el incendio, que si no, que si el terremoto, que si el otro, el que dio un beso a una futbolista. Entonces siempre hay alguna moda, ¿sí? Para mantener a la gente atontada, ¿sí? Para jugar con las emociones de las personas y llevarlos con tendencias, ¿sí? Como las olas del mar. Retraen, ahora la moda es esta, ahora la moda es lo siguiente, hoy me he visto de negro porque es cool, mañana me he visto de blanco porque soy un santo, y mañana me he visto de azul y mañana me he visto el siguiente de rojo. Y una de las cosas tóxicas con todo esto es que está alimentando racismo, ¿sí? Está alimentando racismo porque la mayoría de personas ignoran lo que es um, otros países más allá de donde han vivido ellos. Ahora apenas viajan, cruzan la frontera y van a otro país. Cuando viajas a otro país tienes una perspectiva muy distinta de tus vecinos, que no tenías hasta ese momento. ¿Cuánto más si viajases al otro lado del charco, si atraviesas el Atlántico? De repente ya tus ganas de estar quejándote y de criticar y de estar satanizando cambian, más que todo a medida que conoces más lugares. Las personas que he conocido en mi vida que menos critican a otros son los que siempre están viajando, porque ven lo bonito de todos los lugares. Sí, dicen, bueno, hay cosas negativas aquí y allá, pero se quedan con lo positivo de todo. Me relaciono muchísimo con gente de todas partes del mundo permanentemente, y me refiero también a trato personal, ¿no? Y un día estoy hablando con estos de Inglaterra, otro estoy hablando con otros de Holanda, los otros que sí son marroquíes, los otros argelinos, que los otros son nigerianos, que los otros son saharauis, que los otros son franceses. Y sí, cuando estamos hablando, todo el mundo quiere de Israel, qué interesante, nadie comenta nada del asunto que está ocurriendo allá. O sea, nadie no, digamos, el 60% no menciona nada de eso. Algunos me han preguntado qué está pasando allá realmente. Fíjate, ¿qué está pasando allá? Ellos ya no imponen un criterio, simplemente me preguntan qué está pasando allá. Sí, me preguntaba también el otro día un marroquí, y ellos son musulmanes. Y le dije, pues lo de siempre, corrupción. Corrupción. En Palestina, en Israel, corrupción en todas partes del mundo. Qué sorpresa. Ahí y ya nadie pregunta nada. También me preguntaban personas latinas por ahí. Y cuando les explicaba, ya no volvieron a sacar el tema, ya no volvieron a dejarse llevar por los noticieros. Porque es como, mira qué tontería, ¿no? Y así me ha pasado muchas veces tratando con gente que me pregunta sobre el tema. Y cuando le explico, por un momento dicen, ¿para qué le pregunté? Me va a explotar la cabeza. Sí, pero de repente es como salen de un punto en el que no saben nada y pues se pueden dejar llevar por el sensacionalismo a pensar, esto es un poco más complejo de lo que pensaba. Al final lo que prefieren es decir, mira, mejor ni opino ni digo nada, porque en realidad ni siquiera entiendo. O sea, cuanto más entiendo, me doy cuenta de que menos entiendo. ¿Sí? Cuanto más me han informado de lo que está pasando, más me doy cuenta de que esto es más complejo de lo que pensaba. Sí, así que ni opinar. Y ahí viene la frase de Sócrates, tanto sé que no sé nada, en el sentido de que cuanto más te das cuenta del conocimiento y lo que es la amplitud del saber sobre algo, dices, pues, cuanto más lejos estoy de saber. O sea, cuanto más me doy cuenta, cuanto más aprendo, más me doy cuenta que necesito saber más. ¿Sí? Mejor ni opino. ¿Sí? Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Con esta imagen del ilusionismo, la vuelvo a compartir. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí? El Israel de hoy no es el pueblo de Dios, es de los Rothschild. Y yo le preguntaba a algunas personas, ¿y por qué mete la palabra Dios? O sea, ¿qué tiene que ver Dios ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor escuchan um, ¿cómo se dice? Bueno, discurso de Netanyahu todo patriótico, ¿sí? Llamando a los israelíes, y tengo incluso amigos que los han llamado a que vayan a alistarse a Israel por su patria. Y, ¿qué es esto ahora? El llamado contra Vietnam, el llamado en la lucha contra el Islam, ¿sí? Como hacían con los americanos y toda esta propaganda, lucha por tu pueblo. Eh, y te das cuenta, es un discurso de demagogia, ¿sí? El propio Netanyahu es quien estuvo detrás de todo eso. Todas las evidencias están mostrando que está metido en todo esto. Y eso es lo que estás observando. O sea, un tipo ahí con su propaganda, es el asunto de él, que tiene que ver el resto de gente con esa propaganda.
y que él dice cositas de la Biblia. Pero es que no es la primera persona que lo hace. Cuando ocurrió el atentado, el autoatentado, ¿sí? A las Torres Gemelas y todo este asunto del World Trade Center y el edificio 5, también salieron con el mismo cuento, haciendo menciones del libro de Isaías. Y, o sea, sí, cuando les conviene. ¿Por qué? Porque hacen un llamado religioso. Y no es la primera vez, también el Papa hizo en Francia lo mismo para el llamado a las cruzadas. Es una cuestión, te cogen por las emociones, ¿sí? Si golpean a un negro, entonces animar a todos los negros a que no permitan esto. Si golpean a una mujer, entonces llamar a todas las mujeres, no permitan que esto ocurra. Si atacan a un musulmán, llamar a todos los musulmanes, no permitan que esto ocurra. Entonces, ese es el llamado emocional. Entonces, ¿qué puedes hacer? No es una cuestión religiosa, llamarlos a las personas. Hello, a todas las personas emocionales, ¿cómo se han atrevido a hacernos esto? ¿Sí? Y es lo que ocurre, ¿sí? Es el movimiento tendencioso, ¿no? Coges a las personas con esas emociones, ¿sí? Y los manipulas y los utilizas, pues, con base en sus sentimientos. Y mira todos los mismos movimientos de protesta, ¿sí? Que si el tema del aborto, que si el tema de que todos los hombres son violadores, que si todas esas cosas, que es el sensacionalismo. Llevas a las personas, ¿sí? A estas partes emocionales, lo que les afecta, y así tienes cada vez más personas, y siempre tienes a las personas divididas, estos peleando contra estos, los otros contra los otros. Y ahora es satanizar, ¿sí? Satanizar a los israelíes, satanizar a los judíos y victimizar, ¿sí? A los palestinos, cuando en realidad lo que están haciendo es justificar a Hamas, porque no mencionan a Hamas. Si observas todas las protestas, no están hablando de Hamas. Es decir, se están saliendo del punto, cuando en realidad el asunto empezó fue con Hamas, ese grupo terrorista. No mencionan nada de los secuestros, de los asesinatos, las 1.500 personas que han asesinado, las 250 personas que tienen capturadas como rehenes. No mencionan nada de eso. Entonces ahí te das cuenta de que es un trabajo de control mental. Y siempre ponen estos dibujitos, ¿sí? Del diablito, un tipo con una equipa, o si no, el tipo con el sombrero, ¿sí? Judío, y dicen que es el mal del mundo. Y, de hecho, ¿tú has visto alguna vez a Baron Rothschild o a David Rockefeller con un gorrito de esos, de la kippah, o con un sombrero sobre los Hasidim? ¿O lo has visto alguna vez haciéndose los filim en el brazo o haciendo algún rezo? Entonces, qué estupidez es eso. Sí, sí, que son esos judíos que dominan el mundo. Pero que Rockefeller, cuando estaba en una sinagoga, o Rothschild, ¿sí? Cuando lo has visto ir al muro de los lamentos. Entonces, no tiene ningún sentido, ni siquiera se visten así. Entonces están uh, evitando, o sea, están obviando la realidad, ¿sí? Si es que puedes incluir ahí a Rothschild y hasta Rockefeller. Sin embargo, están culpando a gente de otras denominaciones religiosas que no tienen nada que ver con el tema, ¿sí? Y bueno, ahí vemos uno de los ejemplos de esta desinformación con esta propaganda ridícula, tan estúpida. Y luego hay otro también, sí, lo que voy a compartir, que me llamó la atención. A ver, ¿dónde está? Aquí, a ver, compartir pantalla. Sí. Saludo a Estela, que está por ahí, y a Jessica. A ver, ¿dónde está? Esta, ¿no? Hice toda la tierra. Es que es tan estúpido. Sí, que está bajo control de ellos. Y piensas, a ver si entiendo un segundo, pones una serpiente que está coloreada, ¿sí? Con la bandera de Israel. Dice que toda la tierra estaba sometida y controlada por ellos. Y uno piensa, ¿desde cuándo? Si Israel es un estado desde el año 48. Sí, o sea que antes del año 48, ¿quiénes eran los que controlaban el mundo? ¿Sí? Desde a partir del 48 es Israel. ¿Y de qué manera Israel está controlando el mundo? Si Israel es un vasallo de Rothschild, ¿sí? Es una creación de las Naciones Unidas, tiene un terreno que le dio el mandato británico. ¿Cómo desde Israel están administrando qué? ¿Sí? He estado tantas veces. Nací en Israel, estudié en Israel, trabajé en Israel, voy de vacaciones de vez en cuando. Y yo no he visto en ningún lugar de Israel nada que se relacione con un punto administrativo desde el cual se está controlando el planeta. Pero esto es interesante porque todo esto lleva a los protocolos estos de los pseudo-Sion, que fue un invento
de la Iglesia Católica a través de los jesuitas en Francia para empezar con los progromos en Rusia, la persecución a los judíos. Y lo que quieren es, sí, exterminar a los judíos. Y ves esto y dices, pero ¿cómo me vas a decir? O sea, pones eso y se supone que ya la imagen es información, cuando en realidad es una imagen digital, es un dibujo. O sea, yo ahora mismo podría poner un planeta Tierra como el típico argumento de los terraplanistas, ¿no? Me haces un dibujito y me dices, aquí está la prueba de que la Tierra es plana. Y dice, pues un dibujito, yo también te puedo hacer un dibujito. Te puedo hacer un dibujito en forma triangular y te digo es que la Tierra tiene forma de triángulo, ¿sí? Y ahí yo igual también podía poner, digamos, ¿qué se me ocurre? El color de la bandera de China. Y pongo una serpiente y pongo que está alrededor de tal. Ok, listo. ¿Y cuál es el dilema con eso? Que controla la economía ahora China, ¿sí? ¿Y a dónde quiere llevar con eso? ¿A que odiemos a los chinos? ¿O al gobierno chino? ¿O a dónde quiere ir con esto? Entonces, lo que se está llevando es a un lavado de cerebro para generar odio. Porque en realidad el 99,999% de los judíos y los israelitas no tienen nada que ver con todo este tema. ¿Sí? Y claro, entonces lo llevan, o sea, exoneran a la parte política, que es la realmente implicada, y culpan a los religiosos, que pocos tienen que ver con eso, culpan a los ciudadanos, que tienen poco, absolutamente nada que ver con eso, y culpan al ejército cuando en realidad no saben prácticamente nada de todas las operaciones que se realizan en Israel, lo complejo, ¿sí? Y lo bien estudiado que hacen todo cada vez que van a hacer maniobras, ¿sí? Porque yo sí conozco, la mayoría de mi familia estaba en el ejército de Israel, la cantidad de maniobras que hacen para evitar víctimas civiles, incluso las víctimas del propio ejército, porque ellos pueden estar muy dolidos con los enemigos contra Hamas, pero aún así siguen respetando la vida. Son pocos ejércitos lo hacen. Y, y ves estas propagandas, es Hollywood. O sea, yo les recomiendo a la gente, véanse el documental Hollywood, porque ahí entienden de qué va todo esto. Justamente cuando empezó todo este asunto del Hollywood, bueno, cuando fue el boom de Hollywood, con el asunto de Ramallah, ¿cómo es? De la segunda intifada, al poco fue el ataque a las Torres Gemelas. O sea, empezó todo eso. O sea, había una progresión, se estaba llevando a algo, ¿sí? Y lo mismo lo que estamos viendo ahora, se está llevando a algo, que es un levantamiento de la yihad, ¿sí? Que es el terrorismo islámico alrededor del mundo. Sí, llevo años advirtiéndolo. Y esto es el tipo de cosas que fomentan eso. Y la gente ahora los defiende a ellos. El día de mañana le van a detonar un explosivo en el colegio de sus hijos, en el hospital más cercano, en la sinagoga, en la escuela, perdón, en sus iglesias, en el centro comercial, en el metro. Entonces ya de repente ya nadie va a hablar de Israel. Ahora de repente los musulmanes son los malos. Pero si en ese momento los estás defendiendo, atacando a Israel, ahora de repente ya ni mencionas a Israel, ahora los musulmanes. Y basta que Israel diga, venga, vamos a ayudarlos con eso. Ahora entonces los israelíes son los buenos y los musulmanes son los malos. Y manipulas a la gente de una forma tan ridícula. ¿Sí? De repente unos buenos, ahora de repente son malos, ¿no? Y, y bueno, sí, esta imagen me causa mucha gracia porque es tan ridícula. ¿Sí? Y no sé si había otra por ahí que también, bueno, las otras ya las haré por separado. Mm. Bueno, esta sí, igual de estúpida. Es ridículo. Dice, a ver. Si Israel es el pueblo de Dios, no me quiero imaginar cuál es el del diablo. Y eso, ¿qué me quiere dar a entender con esto? ¿Sí? La gente hablando de un país, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el país con esta imagen? ¿Cuál es el del diablo? O sea, como meme, yo qué sé, que es lo que puede dar a entender. Porque el asunto es que todas estas cosas confunden, o sea, son pendejos, ignorantes, fáciles de manipular, que ponen estas cosas y alimentan a otros más pendejos y más tontos y más ignorantes que les siguen el cuento. Y así sucesivamente es que se riega, pero no hay información, no hay un contexto. Sí, no hay que tú digas, mira, estoy citando este libro, estoy aportando una conferencia con X persona, no estoy compartiendo una entrevista que le hicieron a este experto. O sea, no hay contexto, simplemente es un meme.
Y lo mismo con las protestas. La gente se pone a hablar de un tema que en realidad no tiene conexión con lo que está pasando. Es el asunto territorial de Israel. ¿Qué tiene que ver el asunto territorial de Israel? Si ese tema hace décadas que se dejó discutir de eso. Que sea el hecho de que el ejército está atacando Gaza, sí, pero que también las protestas tendrían que mencionar algo sobre Hamas. Es decir, ¿por qué no protestan y dicen que jamás meter presión y decir que jamás libere a los rehenes para que el ejército no tenga que atacar Gaza para liberar a los rehenes? Sí, es el sentido común. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque la gente no protesta sobre eso. Porque están programados mentalmente, están respondiendo a un programa mental. Por eso no utilizan la coherencia y la lógica, sino la estupidez, ¿no? Y también incluimos aquí, y eso es importante, el hecho de el resentimiento hacia las religiones que tienen especialmente en países latinos, tienen el perfecto chivo expiatorio porque les encanta criticar la Biblia, ¿sí? Y les encanta criticar cualquier cosa que esté relacionada con Dios. Hasta critican a Jesús, imagínate, como decir, voy a criticar a Buda. ¿Y qué razones tiene si Buda no te ha hecho nada? O sea, te está enseñando a respetar y sin embargo tú lo criticas. No tiene ninguna razón para criticar, salvo que estés resentido. Que estés resentido porque te obligan a ir a la iglesia, porque estás cansado de que te metan argumentos religiosos. Y eso lo ves en Latinoamérica, el acoso con la religión. Entonces, claro, en vez de devolver el ataque a la religión, se van a temas que no tienen nada que ver, como un libro histórico que es la Biblia, o al final acogen con los israelíes porque son la fuente de ese libro, o entonces meten a Dios, ¿sí? Y al final, o sea, como no tengo argumentos, que es lo que le pasa a las personas ignorantes, como no tienen argumentos, al final van a los personalismos. No saben cómo refutarte algo porque no tienen conocimiento, entonces empiezan a buscar cualquier defecto. Estás teniendo una discusión con alguien y vas a que tenga un lunar en la frente y te pones a burlarte del lunar. ¿Por qué? Porque no tienes argumentos respecto al tema que están hablando. Es como cuando habla uno con un terraplanista. Le quita sus argumentos y entonces lo único que tienen es reírse. Te dicen que te lavaban el cerebro, que eres un programado, que tu Dios es la NASA, pero solo se van a argumentos triviales, ¿sí? Pero no usan un fundamento, no te dicen, vale, según esto, eso está fundamentado de esta manera. No es, solamente una vez de tantas discusiones que he tenido por años con tanta gente terraplanista, solamente una vez tuve un debate interesante con alguien que podía tener fundamentos, aunque en realidad se equivocaba, ¿no? Pero por lo menos se había hecho el esfuerzo, ¿sí? Por buscar un argumento. Y aquí lo mismo, casi todas las personas, por no decir que todas las que están discutiendo, con las que me he encontrado, con las que se encuentran amigos míos también en estos debates, es personas que en realidad no saben de lo que están hablando, ¿sí? Y un ejemplo perfecto es como cuando alguna vez me he topado con alguien a quien le preguntan, por ejemplo un japonés, le preguntan qué opina, o un coreano sobre la guerra de Corea. Y él se queda mirando y dice, como con cara de, no sé si reírme o decirte, eres tonto. Porque si la guerra de Corea terminó hace un montón de años, ¿qué me estás preguntando? ¿Sí? O el conflicto entre Corea y Japón, dice que eso pasó hace un montón de tiempo. ¿En qué planeta vives? Estás totalmente desactualizado. Y a veces pasa, ¿sí? Y es el mismo tema que con Israel y Palestina. A veces la gente menciona cosas y esas protestas son temas que, como estás un poco desactualizado, ¿no? Y te dicen, no, 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 estoy perfectamente actualizado, como estás actualizado con el noticiero. Eso no es que estar actualizado, que te programó la CIA, te programó la mente, ¿sí? Como que la gente se burla con el mismo tema que estaba mencionando del terraplanismo. Se creen súper inteligentes, pero en realidad están bajo un programa de la CIA, ¿sí? Entonces, es el ridículo, ¿no? Que encuentras aquí. Personas mencionando cosas extrañas, que algunas veces también han dicho sobre el conflicto de este y tal lugar, y piensas, pero no te mintió, bueno, si te da pereza investigar, por lo menos métete en Wikipedia e investiga que ese tema ya nadie, no es un problema hace décadas. Igual que si te pones a hablar de racismo en algún país donde todo el mundo vive común y corriente. Sí, los primeros serían los negros que te dicen racismo. ¿Qué racismo? ¿En qué planeta vives? Que me vienes a hablar de racismo. Yo aquí no tengo ningún problema con los blancos. ¿Qué está hablando de racismo? O en Israel, te vas a poner a hablar de los árabes y el conflicto con los árabes. Los primeros que se ríen son los árabes. ¿Sí? Que dicen, ¿qué conflicto? Si aquí en Israel nos están dando mejores empleos, mejor vivienda, mejores ayudas, prestaciones, paro, un montón de beneficios que no tenemos en nuestros países. Dicen que el conflicto, si vamos al parque y los niños musulmanes están jugando aquí al lado de los judíos. ¿Qué conflicto? El conflicto está en tu cabeza, pero porque enciende la televisión. Ahí es donde está el problema, que enciende la televisión y te crees todo tipo de paranoias.
Y después el principal problema es el Palibur. Y el Palibur también se ha visto en Ucrania, ¿sí? Nos reíamos un montón de veces. Eso que te decían, un tanque está atacando, tal, y de repente paras la imagen y miras de cerca y es un tanque de cartón. es un, es un hecho a escala, pero es un tanque de cartón. O si no, los propios noticieros, los noticieros oficiales, poniendo un uh, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice? Una balística de tierra-aire, ¿no? Hacia un avión y te quedas mirando y dices, pero no solo esto es de un videojuego. La propia gente que que le gusta el videojuego empezaron a reírse y a hacer memes diciendo, pero si esa es una escena publicitaria de un videojuego de guerra. Decían que eran imágenes inéditas sacadas de Ucrania. ¿Sí? O si no, lo típico de la pandemia, lo mismo, un montón de cadáveres, uy, cuántos muertos, y de repente el propio muerto le da un calambre, se estira y se vuelve a poner en su lugar, o se levanta y se quita la bolsa porque no puede respirar, o se mueve porque la bolsa, el viento le movió la bolsa y se vuelve a esconder. O muchos de los cadáveres los abren, ¿sí? Las bolsas y es basura. Pero si eso se vio en la pandemia, pues no nos hemos reído con tantas estupideces de esas. Y en Ucrania sí es la misma historia. Y se creen que eso es nuevo. Eso viene de Hollywood, de más de 20, 30 años que llevan haciendo eso. Llegan los de CNN y llegan los niños que están aburridos porque no van al colegio, no tienen ningún oficio. Y es que es verdad, los veo uno allá. Están los soldados del otro lado simplemente haciendo vigilancia y los niños no tienen nada que hacer, ¿sí? Y se empiezan a pintar la cara, ¿sí? Se echan polvo del suelo, ¿sí? Y de repente cuando pasan los de CNN, los cámaras profesionales palestinos, empiezan a correr, ¡ah! Y el otro me persigue y empiezan a disparar ahí, pum, pum, pum. Y son balas de fogueo. sí, mientras están los soldados solamente mirándolos, viendo toda la payasada que hacen, ¿sí? Y se tiran al suelo y se revuelcan. Y de pronto el otro se queda así, se hace el muerto y le pone un montón de piedras encima. Y cuando llega el de la cámara, 3, 2, 1, ¡pum! Y pasa la escena. Es ridículo. Y pasa la escena y se ve el cadáver ahí no muerto. Y de repente, cuando quitan la cámara, se quita todo el polvo de encima, coge su pelota y se va a jugar. y eso ha sido permanente. Llevan décadas haciéndolo en Cisjordania y en Gaza. ¿Sí? No quiere decir que no haya a veces víctimas de un edificio que se cae, un bombardeo. Pero es que les avisan cuando van a disparar un bombardeo. ¿Sí? De hecho, el otro día me mandaban un video de decir, mira la cantidad de gente, pobrecito, sacando los cuerpos de entre los edificios. Y yo le dije, eso fue bombardeado por Israel, sí. Entonces Israel ya les había advertido. Por tanto, no tenía que haber gente ahí. Y si hubo gente ahí, ¿por qué los culpan si ya les advirtieron que se fueran? Así que lo más posible es que ya sabían que iban a bombardear, se fueron, bombardearon y al día siguiente, que estaba todo lleno de escombros, que se había disipado el humo, el polvo, llegan ahí, uno se tira por aquí, el otro se repone, porque estamos acostumbrados a verlo, lo hacen todo el tiempo. Se aburren y se pueden hacer eso y los educan desde niños y es la manera más barata de conseguir objetivos políticos porque no es muy fácil estar armando misiles, no todo el mundo sabe cómo hacerlo, no todos tienen dinero para esos materiales, no todos se arriesgan. Entonces lo más barato es utilizar hacer el Pallywood, aprovechar los medios de comunicación y basta que una persona coge el teléfono y el otro viene y dice, me dio en el ojo, el otro, mataron a mi madre. Sí, pero ve a buscar a la madre si realmente la mataron. Han matado a 600 niños. Y dice, wow, ¿y dónde están esos niños? Vamos a ver las estadísticas. Cuando pasan todos esos eventos, a ver si hacen el registro numérico, a ver si aparecen. A lo mejor eran 26 y ni siquiera eran niños. A lo mejor de esos 26, 21 eran terroristas y 5 rehenes que utilizaban a ellos. Pero es que juegan con eso y eso ya se vio en la pandemia, en la guerra de Ucrania, no es nada nuevo. Consigues manipular a la gente con todo ese tipo de alarmismo y payasadas. Esa gente ni siquiera debería estar ahí. Si está ahí es porque vienen a la película. ¿Sí? Por eso se le llama Pallywood. Es Pallywood de Palestina y Hollywood. Por eso es un sarcasmo, es un eufemismo. Y hacen eso todo el tiempo. Y en cambio, todas las escenas sobre Israel, las cosas que han ocurrido prácticamente no se ven. ¿Sí? No se menciona mucho, de vez en cuando repiten la misma imagen, pero muy poco se menciona. Y no quiere decir que eso no lo hagan también algunos interesados, ¿sí? Detrás de todo eso. Pero lo que quiero decir con esto es no se puede caer en este tipo de sensacionalismos porque en realidad no sabes ni siquiera lo que estás viendo. Mucha gente me manda contenido, incluso de Israel. Sí, mira lo que nos están haciendo. Y yo digo, yo no entiendo lo que estoy viendo. No sé, no entiendo el contexto de lo que veo aquí. Es que mira lo que hicieron a sus niños. Por ahí pues se dio una información
de que en realidad eso no era real. Entonces le digo, ¿lo ves? O sea, no es que yo no quiera aceptar o entender que jamás está matando a cientos de personas desde el día 7, pero es que también hay que entender que hay un interés detrás, ¿sí? Y ese interés es de élites que no tienen nada que ver ni con los israelíes, con los judíos, ni tiene nada que ver con los palestinos. Son otros individuos y eso va subiendo la escala y llegas a los jesuitas y llegas al Vaticano. Entonces, no caer en ese juego de manipulación y control, ¿sí? Del cerebro, sino tratar de ser más bien objetivos. Es muy difícil creerle a las cosas que dicen los noticieros. Y ponen imágenes. Y a veces, antes me mandaban también otra imagen, unas imágenes, y les decía que la imagen no me está diciendo nada. ¿Sí? Yo mismo también, y eso le encanta hacerlo a los palestinos, ¿sí? Yo también lo puedo hacer. Coges y ponemos un escenario y eso se hace constantemente. Hasta lo vi de Israel. Durante la pandemia se vieron como los propios israelíes también estaban llevando el supuesto cadáver y decían 3, 2, 1, hablando ellos en hebreo, y a todos camarógrafos. Ponían un croma, ¿sí? Y después se repetía la escena. Y esa escena ese escenario se vendía para el uso en otros países, ¿sí? De que tantos muertos y entraban y salían con las alarmas y demás, y era simplemente cambiaban el fondo, ¿sí? Que era un croma azul, cambiaban el fondo y no había ningún muerto, eran actores porque necesitaban ese tipo de escenografía. ¿Y cuánto les pagan para hacer eso? Y ese es el mundo de hoy. Hasta puedes hacerlo en realidad digital con inteligencia artificial y ya modificas cualquier cosa. Con maquillaje, la gente se hace el muerto. Y el otro día decía, mira, en Ucrania, después del bombardeo, pobrecitos los que están ahí, y las mujeres, pobrecitas, tan débiles y tan frágiles, levantando los escombros, levantando pedazos de muro, como si fuese cartulina. Yo creo que hasta en el gimnasio uno no es capaz de levantar eso porque hay pesar más de 120 kilos. Y ellos levantaban así los pedazos del muro. Porque todo maquetas, ¿sí? Pedazos de cosas, simplemente las pintan, las ponen en el lugar, montan una escenografía. Al Qaeda hizo lo mismo. Muchos de esos asesinatos de Al Qaeda y todos esos crímenes, era todo en un stage. Era todo un escenario, estaban las cámaras, todos eran actores, muchas de las cosas eran con cromas y los mataban. Y en realidad eran montajes, porque lo que querían era conseguir audiencia, conseguir mover la sensibilidad de las personas, llenarlos de miedo, el sensacionalismo. La gente, voy a encender el noticiero para ver qué está pasando. No, tú vas a encender el noticiero para que sigan con la siguiente, para que continúen con la terapia de lavado y preparación mental. Eso es lo que están haciendo contigo. Lo mejor que puedes hacer es apagar la televisión y si quieres informarte, métete en algún grupo de Telegram y vas mirando información, pero siempre tratando de ser lo más neutral posible, porque caes en el juego de la manipulación, que es lo que están haciendo. Bueno, por ahí ese tema. No sé si Andri quiere comentar algo o alguien más. Yo. ¿Sabes? Si quieres, puedes cortar la grabación, guardarla. Si tienes alguna pregunta que no tenga nada que ver, lo reinicias para un tema diferente. Ok, bueno, bueno, tengo la duda de... Sí, bueno, ahorita es que se relaciona con ese tema mi duda. Bueno, a nivel colectivo, ¿qué está ocurriendo? Porque, ¿qué representa al nivel de la mente Israel o ¿Quién está Jacob? financiando Y a también Hamas? Pues, al principio, quien estaba detrás de la creación de Hamas fue el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel. ¿Sí? ¿Quién lo está financiando ahora? No lo sé. Es que en ese sentido los servicios de inteligencia obedecen también a intereses políticos. Y los intereses políticos son varios, depende de qué están buscando. O sea, los servicios de inteligencia ni son buenos, o sea, no lo puedes categorizar como que sean necesariamente buenos o necesariamente malos, simplemente van por sus intereses. En su momento querían desestabilizar a Yasser Arafat, ¿sí? Y lo mismo con Hezbollah, ¿sí? Entonces, y Al Qaeda es una creación de la CIA. El propio Bin Laden era un agente de la CIA. A nivel de la mente colectiva que representa a Israel y el pueblo. sí, me Pues a nivel refería de a la qué mente colectiva representa a representa a la Ismael. humanidad, ¿sí? El pueblo de Israel es un reflejo de eso. Pero
Cuando hablo del pueblo de Israel no me refiero a cada una de las personas, me refiero a las conceptualizaciones, es decir, el nombre, la idea, el lugar, el lenguaje, la literatura, ese tipo de cosas. Me refiero a lo que es el contexto. Ya la gente de a pie son personas comunes y corrientes. Ahora encarnaron aquí, antes encarnaron allá. Son ciudadanos de muchísimos lugares. Sí, han venido, muchos son de todas partes del mundo. ¿Sí? ¿Quiénes de ahí? Había como 250.000 personas viviendo ahí antes del mandato británico. Sí, como desde 1880 o algo así, más o menos, 1890. Y están viviendo ahí. Se llamaban bueno, no me acuerdo cómo se llamaban a sí mismos, y eso mucho antes de que estuviesen los británicos, pero también había muchísimas personas de origen musulmán, árabes que estaban ahí, católicos, de modo que son personas, son seres humanos. Pero si queremos tratar de entender las cosas desde el punto de vista de lo que es la Biblia, el significado de todos estos asuntos, tenemos que sacarlo de lo que es la gente en sí, y las peculiaridades de lo que cada individuo pueda pensar o creer. Y en ese sentido, pues sí tendríamos que ver que quitando, ¿sí?, al ser humano, o sea, lo que es el individuo necesariamente, los ciudadanos, y buscando lo que son los códigos, los significados, sí, está representando a la humanidad, sí, representa a la humanidad en términos generales. Sí, bueno, es otro tema que también estaba mencionando, pero es un poco más extenso. Sobre la estrella de David. Y bueno, no sé si ese también está entre las imágenes. No, oye, no lo tengo entre las imágenes. Tenía pensado comentarlo en otro momento. Mm, pero bueno, sí, básicamente es algo similar. A ver cómo es esto. Perdón. Que relaciona la estrella de David con cuestiones satánicas, ¿sí? Cuando en realidad es un símbolo muy antiguo. Tiene muchos significados. Y en realidad no se llama estrella de David. Se llama escudo de David. Bien, es el escudo de David que antes se llamaba sello de Salomón. Y te puedes remontar a la antigüedad, antigüedad, y llegas incluso a Enoch, porque Enoch fue quien posteriormente dio a conocer la forma geométrica del cubo Metatron. Cuando observas el cubo Metatron, tiene ahí incluida la estrella de David, de modo que estamos hablando de un símbolo profundamente antiguo que asocia el mundo físico y el mundo espiritual, lo masculino y lo femenino, ¿sí? Lo que está arriba y lo que está abajo, lo que es el ser interior y el ser exterior, tiene una cantidad de símbolos, de significados muy interesantes. Lógico que también, como es una forma geométrica y todo el universo es geométrico, también puedes darle un significado oscuro. De hecho, es necesario para muchos rituales de invocación que se hacen, a la par que el hexagrama, perdón, que es el hexagrama, a la par que el pentagrama, ¿sí? Y sin embargo, si quitas el pentagrama de lo satánico, también tiene su propio significado. El hexagrama es masculino y el pentagrama es femenino. Y también el símbolo de las 5 puntas que tiene también su significado. ¿Qué otra cosa que le quieren dar la vuelta? Y que si hay una cabra y todo eso, claro, todas las cosas como tienen una naturaleza simbólica y geométrica, la utilizas con base en eso. Entonces, lo mismo aquí. ¿Una puerta es buena o es mala? Que tú le vas a dar la utilidad que sea. La puerta puede ser para entrar a un colegio como para salir o para entrar a una cárcel. Sí, simplemente una puerta. Lo mismo aquí, son símbolos que tienen una cantidad de códigos, pero en sí mismos ni son buenos ni son malos, simplemente es un punto de referencia. Bien. A ver, ¿qué otra cosa quieren comentar por aquí? No sé si es que... vale, que no les estoy oyendo, perdón. Vale, ahora sí. Había quitado el micrófono porque no hacía más que saltar los mensajitos de WhatsApp. Ya volví a poner el audio, perdón. Sí, así es, claro. Los medios de comunicación intensifican
presunto conflicto cuando en realidad esos pueblos no se odian. Es mucha propaganda, sí, mucha propaganda. Y no es que se odien como pueblos, sino que cuando la sociedad, o sea, cuando el ser humano vive en aflicción y en dificultad, con poca educación desde el punto de vista del conocimiento, es fácil que busque satanizar cualquier cosa, ¿sí? Que trate de justificar su circunstancia, ¿no? Y aún si eres muy pequeño, la influencia de tus padres que ya piensan así, va a ser así. Entonces, en países donde la clase baja, ¿sí? Viven en situaciones de pobreza, muy mala alimentación, circunstancias bastante malas, ¿a quién culpan? Entonces pueden culpar al gobierno, pueden culpar a los vecinos, pueden culpar a lo que sea. Pero si dentro de la cultura, dentro de la sociedad, existen ya ideas preconcebidas basadas en cultura popular, pues lo asocian a eso, ¿sí? Y ese es el ejemplo con lo que estamos hablando, ¿no? Los pocos, ¿sí? Que tienen alguna discrepancia contra Israel en esos países musulmanes, es porque los buscan un chivo expiatorio. Entonces, viene de haber habido mucha influencia a lo largo de los años de asuntos que tenían que ver con Israel, con el judaísmo, pero especialmente con el sionismo. Entonces, estuvieron alimentando estos conceptos y lo van a ver en el documental Pallywood, ¿sí? Como mucho, especialmente durante los años, no sé, que llevan casi 100 años con ese tema, que es educar a los niños desde niños, corrijo, educar a las personas desde niños en los colegios, en los hogares, a odiar a los judíos, odiar a los israelíes, odiar a los gringos, odiar incluso a cualquier persona que no comulgue con su corriente. Y eso es más que todo con los chiitas, ¿no? Con todo vas a encontrar incluso en sunníes que van a tener ciertos recelos con personas que son de otras religiones. Y existe siempre esta manipulación de las personas desde niños, especialmente en sus mezquitas, y lo ocurre mucho en los colegios de países chiitas, de que lo más grande para el Islam sería conquistar el mundo. No obstante, ¿cómo pretenden conquistar el mundo? Si ya lo han intentado otra vez. No sé qué acaba de pasar. De repente se soltó la imagen, no sé qué pasó, me expulsó. Vale. Está diciendo entonces, existe esta educación desde los niños al odio y existe este concepto de islamización. Piensas, ¿cómo se supone que la van a hacer? ¿No? Entonces ellos van migrando y van llegando a otros lugares y desestabilizando los lugares con sus creencias y aparentemente al principio no pasa nada, pero Vaticano sabe lo que está haciendo con todo esto. Todos estos organismos que les sirven a ellos con sus jesuitas saben que al final lo que quieren es que se infiltren en todas partes del mundo y cuando sea el momento van a desestabilizar a todos los países. Si vas a empezar a ver cómo empiezan a lanzar piedras, eh, destruir comercios, perseguir a judíos, perseguir a cristianos, darle igual si eres católico, protestante, incluso si eres hindú, budista, da igual. Si tú no te consideras a ti mismo islámico, te van a atacar, incluso entre ellos mismos se van a atacar, ¿sí? Y eso es en realidad por donde va todo esto, toda esta concepción, ¿eh? El odio no es hacia los judíos, el odio es hacia sí mismo.
porque es un odio que te han infundido desde niño, ¿sí? Y la creencia de que tienes que imponer el Islam al mundo y que es lo más glorioso morir, ¿sí? Por, por Alá, como si a Alá le gustase ver cómo vuelas por los aires, ¿no? Y dejas atrás tu existencia y tu desarrollo personal por matar a otras personas. ¿Qué de glorioso tiene eso, no? Y bueno, en realidad se trata de eso. Bueno, ¿alguna última pregunta? Y en cuanto a Israel, Israel no odia a musulmanes. Aquí dice, entre ellos se odian. En realidad no se odian. O sea, Israel no tiene nada contra los musulmanes, ni los judíos. Hay algunas personas, como en todo, que tienen sus pendejadas en la cabeza. De hecho, hay ciertas ramas de judíos ortodoxos que quieren exterminar totalmente a Gaza porque dicen que son ¿cómo se dice? Los restos o lo que queda de los filisteos que eran satánicos y que ya se les había mandado que tenían que destruir a los filisteos y como nunca los destruyeron hasta el día de hoy siguen siendo un problema y tal. Si tengas o no tengas razón, el asunto es que ese es el punto de vista de ellos, y no es el punto de vista de la inmensa mayoría. Ellos solamente son otra secta más de fanáticos. Bueno, si ahora estamos hablando con Russell, ¿sí? Ya hemos estado haciendo un programa sobre eso. Porque el Vaticano quiere destruir a los judíos. Simple, ellos quieren poner su sede en Jerusalén, tener su reino latino de Jerusalén otra vez, como intentaron hacerlo durante las 9 cruzadas, y al final no pudieron. Entonces, eso es lo que están realmente haciendo. Uno de los puntos principales para avanzar en todo eso es Turquía. Lograr desarmar el Imperio Otomano, lograr que Turquía se volviese un país laico, pese a que su mayoría es árabe, o sea, musulmanes, quiero decir. Y ir progresando, sí, en ese avance, porque el objetivo es Israel, ¿no? Y uno de los problemas que tienen con Israel es que mientras la sociedad ignora lo que realmente representa la Biblia, mientras ellos siguen fomentando el ateísmo, irónicamente, han hecho de fomento del ateísmo, es otra corriente simplemente más, ¿sí? Que al final el satanismo la idea es que el satanismo eclipse, ¿sí? Todas las religiones, incluyendo el ateísmo. Y el problema es que si la humanidad conociese realmente los aspectos legales que tienen que ver con la Biblia, se destruiría la Iglesia Católica Romana y por tanto el poder que está controlando el planeta Tierra en este momento. ¿Y quiénes son los delegados de la administración de estos libros? Los judíos. ¿Sí? Israel representa el principal problema para la Iglesia Católica en todos los sentidos. Mientras la gente no conozca la verdad, no es un problema. Pero desde el punto de vista legal, sí lo es. Desde el punto de vista de como pueblo, representan los verdaderos herederos. Porque la Iglesia Católica Romana tiene esta idea de que ellos son quienes han de poner, o quienes han de administrar, y quienes han de dirigir el mundo como representantes de Dios. Pero ¿cómo van a hacerlo sin la doctrina del reemplazo? Necesitan quitar a los judíos. Porque ¿cómo va a haber dos si los judíos son, para empezar, desde el punto de vista cultural, si hablamos de que hubiese varios hijos si no fuese la Iglesia Católica, el primogénito es Israel? ¿Sí? Entonces, no pintan nada ahí. ¿Qué están haciendo? Están queriendo usurpar el lugar del objetivo que tenía el pueblo de Israel al principio, ¿no? Entonces, todo esto tiene una profundidad muy grande y da igual que la sociedad lo entienda o no lo entienda, porque esto está a otros niveles que tiene que ver con justicia planetaria. Y con la justicia planetaria es porque la ley puede que no se aplique en muchas partes, pero sí se aplica en el universo.
sí se aplica en la galaxia. Y la Biblia es un libro de ley que fue influenciado por gente de otras partes de fuera de este planeta. Y se estableció como derecho de propiedad y derecho legítimo del ser humano. Es decir, toda la estructura, o sea, los elementos más importantes de lo que llaman la Biblia, en especial la Torah, y todo el conjunto de lo que representa la literatura hebrea, es es un registro literario con propiedad, o sea, propiedad intelectual, que refleja claramente el derecho de propiedad de la raza humana sobre este planeta, la descendencia abrahámica que tiene derecho sobre este planeta, y el derecho del propio ser humano a la vida y el derecho de propiedad en el sentido de que tú puedes vivir en cualquier parte y todos los mandamientos es el derecho del ser humano. El derecho me refiero a la ley, es el derecho, la justicia. Y ese ha sido un problema, porque de ahí viene la frase que dice en la Biblia: reinó la muerte desde hasta Moisés, refiriéndose al hecho de que no tenían ley, ¿sí? Y que todo el asunto del jardín del Edén y todas estas historias están muy relacionadas con lo mismo, el derecho. Porque el derecho es no solo el respeto, ¿sí?, hacia otros, sino tu propiedad. Tu cuerpo es tu propiedad, tus tierras son tu propiedad, tus hijos son tu propiedad, tus animales de granja son tu propiedad. Si tú vives cerca de un río, tienes derecho a tomar de ese río. No puede ser controlado, patentado, no puede ser privatizado, no puede ser vendido a una corporación, es decir, a un muerto. Solo un ser vivo, solamente los seres vivos tienen derecho de propiedad. Por eso dice: no te hagas copia de ti mismo, mandamiento, porque tú eres un ser vivo. Pero el banco no tiene carne ni huesos, el Estado no tiene carne ni huesos, el ejército no tiene carne ni huesos, las industrias farmacéuticas no tienen carne ni huesos, la televisión no tiene carne ni huesos. Todos estos son constructos, ¿sí? Son ficciones, son cosas que no tienen derechos. Entonces, hay una ilegitimidad y un fraude legal en todo el planeta respecto del derecho. Y por eso le están quitando a los seres humanos las tierras, le están quitando el poder y el control sobre su cuerpo, sobre sus hijos, sobre sus tierras, en el sentido de que tú puedes ir a vivir a cualquier parte sin tener que pedirle permiso a un Estado ni comprarle la tierra a nadie, siempre y cuando no haya nadie que esté viviendo ahí. Y esto es la base, y todo eso está documentado en la Biblia. Por eso la Biblia, la primera base es, como estabas preguntándome sobre Israel, porque Israel tiene que, una de las primeras cosas es recuperar su tierra, porque representa al ser humano que tiene que recuperar su planeta. De modo que si consiguen destruir a los judíos, destruyen la Biblia, y si destruyen la Biblia, ya no hay ninguna razón por la cual el ser humano tenga un derecho legítimo sobre su cuerpo, sobre sus tierras, sobre su propiedad, sobre su automóvil, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su dinero. Bien, y eso es en realidad de lo que va todo esto. La Biblia es un escollo y los judíos son un problema para los intereses de la Iglesia Católica, porque son un problema para el satanismo, o sea, para Satán y su intento de dominio de la tierra y el anticristo. Necesitan que haya un derecho legal que los haga a ellos propietarios del planeta Tierra de verdad. Porque de momento, para quienes no saben, la Iglesia es el propietario del planeta Tierra, ¿sí? Y lo administra todo a través de la familia Windsor, familia de Inglaterra, los reyes de Inglaterra. Pero todo eso es porque la mayoría de personas, como se la pasan muchos peleando contra la Biblia, no se dan cuenta que precisamente la Biblia es un libro judicial, es un libro de derecho. Y que si tú te amparas de la Biblia, como me ha pasado incluso a mí, ¿sí?, contra algún juez, ¿sí?, que tengo que coger la Biblia y decirle: tú no tienes jurisdicción sobre mí. Y no me volvieron a molestar, ¿sí? No me volvieron a molestar nunca más. Y les dije: no me molesten, no me hablen de impuestos, no me hablen de problemas con bancos, no me hablen de que ustedes son mi autoridad, no me hablen de que es el magistrado, porque Dios es el magistrado, tú no eres ninguna excelencia, respeten, ¿sí? Ustedes no son nadie, ustedes son seres humanos como cualquiera, ¿sí? El artículo 2 de la Constitución de Derechos Humanos Internacional dice: todos son iguales, y son iguales. ¿Por qué tú te pones en un estrado? Porque me hablas a mí como que tengo que rendirte cuentas, que te tengo que dar dinero que es mi propiedad. ¿Quién se creen ustedes que son? ¿Sí? Entonces, este es el fraude que hay en la Tierra. Hay un fraude enorme para con el planeta Tierra, que es un fraude para quitarle a la humanidad todo. Controlar al ser humano,
controlar todas sus propiedades, pero todo eso se está haciendo ahora de forma, a través de fraude. Y como se está haciendo a través de fraude, corren el riesgo de que la Confederación Galáctica intervenga porque es fraude. Lo que necesitan hacer es que no sea fraude. Y para que no sea fraude tienen que eliminar a los testigos, que son el pueblo de Israel. Ellos son los verdaderos testigos de Jehová. No son testigos. Los testigos de Jehová no son testigos de nada, porque nunca estuvieron en el Sinaí. Y tienen que eliminar cualquier vestigio literario documentado. Y el principal es la Biblia. Es un documento literario que tiene propiedad, tiene derecho es propiedad intelectual, ¿sí? Y es un registro. Entonces es básicamente un registro de notarial. En consecuencia, tiene que eliminar todo eso. Por eso ves mucho ataque contra la Biblia ha sido fomentado por ellos. El ataque contra Jesús, el ataque contra la religión, cuando en realidad se está tratando de todo esto, ¿no? Cuando consiguen eliminar todo eso, entonces ellos pueden establecer su Biblia satánica, su religión luciferiana, etcétera, etcétera, y establecer un nuevo sistema judicial planetario, que es una dictadura, y donde los seres humanos no son dueños de nada, no tienen propiedad de nada. Su amo y su creador son estos extraterrestres orionitas que están sirviendo, que están ayudando a la Confederación, que después se presentarán como los draconianos, ¿no? Porque al final son simplemente, ¿cómo se dice? Apartados distintos de diferentes grupos de gente que están en otras partes de esta galaxia. Y entonces ellos dirán que ellos son los creadores del hombre. Ellos crearon el ser humano. Ellos no van a decir que el ADN del cuerpo humano se tomó de 22 especies distintas, ¿sí? De toda esta galaxia. Ellos van a decir que fueron ellos. Y como son ellos los autores de la vida, son los que tienen la autoridad, entonces pueden cambiar automáticamente la jurisdicción. Pero ellos no pueden decir que son los autores mientras haya un libro que dice que el autor del ser humano es Yahweh, es Jehová, ¿sí? Que es el Yon Al Shaddai. No pueden. Que mientras diga yo soy el que soy, o sea, seré quien seré, que dice que él es el autor de la vida, es el autor que creó los cielos y la tierra, por tanto es el propietario y es el que puso al ser humano como administrador. Y eso es una cuestión jurídica. Y cualquier juez tiene que aceptar eso porque el juez pone la mano sobre la Biblia, se somete a la Biblia. ¿Sí? Cualquier magistrado o presidente cuando hacen el juramento, puede que sea Biblia masónica o la de King James de 1611, da igual. El punto es que la raíz es la ley dada al pueblo de Israel. Pero como los judíos andan pendejeando, peleando entre ellos, no se dan cuenta de todo esto, no se dan cuenta de por qué se lo llama el pueblo elegido. Fueron elegidos para informar al mundo de todo esto, enseñarles el conocimiento y la administración del derecho de propiedad del ser humano sobre el planeta. Entonces, como ellos no hicieron eso, ahora cogió la Iglesia Católica y se adueñaron de todo esto para hacerse ellos los propietarios del planeta Tierra. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice por aquí? A ver. Así dicho Jehová, Señor, en aquellos días acontecerán hombres son judíos. El Dios que se proyecta en el judaísmo es el que más describe el verdadero. Es un tema complejo. Hay diferentes dioses que están trabajando para la Confederación Galáctica, por así llamarlo. ¿Sí? Si le queremos llamar dioses, si le queremos llamar Confederación Galáctica. Depende de cada quien si está capacitado para asimilar este tipo de vocabulario, este tipo de ideas. Y Jebes, por ejemplo, era un grupo de personas, de seres, ¿sí? Que no son físicamente como nosotros, que estuvieron encargados de hacer mejoras en nuestro ADN para ayudarnos al despertar de la conciencia, la iluminación a través del conocimiento y de establecer la ley. Está el derecho del hombre, porque una vez consiguieran establecer la ley y consiguieran que el pueblo de Israel le informase esto al mundo de quiénes somos, qué hacemos aquí, el derecho que tenemos sobre la humanidad, le habrían quitado el poder a los orionitas de lo que estaban tratando de hacer aquí en la Tierra. ¿Sí? Incluso los derechos que creían que tenían los Nephilim, los que llaman la dinastía Nibiru, los Nibiru. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces la élite oscura le tiene miedo al judaísmo. No le tiene miedo al judaísmo. Se ríen del judaísmo. Ni siquiera deberían llamarle judaísmo, es religión judaica, es una payasada. ¿Sí? No tiene. O sea, es una mezcla de un montón de teorías y suposiciones y radicalismo. El solo hecho de que se vistan como se vistan y practiquen las cosas que practican es que no han entendido nada. Y es lo mismo que el mundo evangélico, de protestantes, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, todos los que siguen una religión no han entendido nada. Tienen las bases del conocimiento,
pero mientras se ciñen a una religión, ellos mismos están limitando su mente, por tanto no han adquirido la comprensión. Tienes que coger los datos y llevarlos hacia el camino de la libertad. Entonces ahí sí puedes estar hablando de que has comprendido de qué se trata. ¿Sí? Israel lo mismo. La mayoría de personas en Israel están metidos en sus propios asuntos como cualquier persona en su propio país. Pagar impuestos, trabajar, levantarse temprano, ve y saca a los niños, a ver qué haces el fin de semana, entretenidos con redes sociales, que si Netflix. Ese es el asunto de cualquier israelí, la misma historia. ¿Sí? Entonces no hay nada de pueblo elegido, porque si fue elegido para algo y no está cumpliendo su función, entonces no está cumpliendo ninguna función. Entonces, ¿para qué fue elegido? Es como te saca la carrera de médico y hay una persona que está sangrando y tú dices, ojalá se recupere. Pero si no eres médico, interven. ¿Sí? Ellos tienen la Torah y la Torah tiene el secreto para hacer abrir los ojos a la humanidad de la tierra que es nuestra y que ellos son unos impostores. Sí, básicamente. Quien conoce realmente, judicialmente la Biblia, diría que está haciendo aquí la Iglesia Católica. O sea, ¿qué está haciendo? Están usurpando algo que no les corresponde. Y son un invento en toda regla. O sea, han cogido un conocimiento y lo han satanizado, lo han demonizado, lo han insultado, lo han blasfemado, lo han untado de sangre de inocentes, haciendo otro tipo de aberraciones y mentiras. Y han controlado el planeta. Porque como no lo hicieron como no lo hizo el pueblo de Israel, que se la pasaban peleando, lo hicieron ellos para mantener el poder del Imperio Romano. Básicamente es eso, la cuarta bestia de la que profetizó Daniel. Bueno, una última cosa, no sé, Vaca quiere preguntar algo, ¿qué quiere decir? Bueno, sobre lo que estaba hablando, en verdad que este tipo de personas quiere eliminar todo vestigio que se hable Yahvé, ¿verdad? Que quiere eliminar la Biblia, quiere eliminar la existencia también de los judíos, ¿verdad? Que cuando ellos eliminen todo esto, digan, bueno, vamos a hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Manipular a la gente, decirle, nosotros somos los creadores, somos esto, y no, ¿cómo le puedo decir? Decir que no hay existencia de Dios, que solo ellos son los únicos dioses, y que Él no compete en nada lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque si ellos eliminan todo esto y la gente quiere, digamos así, un ejemplo, ¿verdad? Se elimina todo esto, ¿verdad? Pero en ese momento que se elimina todo eso, digamos, y la gente quiere empezar a buscar la verdad, quiere empezar a buscar la Biblia, ya la gente les va a decir en ese tiempo, digamos un ejemplo así, les va a decir, pues eso ya no existe, los únicos dioses son ellos, y ¿de quién me estás hablando vos, verdad? Por eso como estaba diciendo, ¿verdad? En la Torá está toda la verdad, y si uno es un niño ahí y empieza a buscar ahí, se le abre la verdad a uno, ¿verdad? A ver, no está toda la verdad, está la base del derecho de la raza humana, su derecho de propiedad sobre el planeta y su derecho de libertad. Sí, eso está registrado y esa era la idea. Luego todos los demás libros que se fueron anexando son complementos de lo mismo y ya se refieren más al hecho de poderle informar eso al resto de la humanidad, que todos entiendan que somos una red colectiva. De ahí el concepto mistérico de la palabra Elohim y la palabra Adán y la palabra Cristo, que es a pasar a otro nivel de conciencia. Así que bueno, sí, por ahí va el asunto. Bueno, ¿qué más les digo? Pues por hoy hemos compartido esto y nada, gracias por participar, por los que han estado aquí y nada, seguimos hablando para hacer otro programa en otro momento. Bien, muchas bendiciones y que estén todos muy, muy bien. Gracias, Masa, se lo agradecemos.